Hola a todos, bienvenidos una vez más, aquí Víctor. Seguro que a todos os ha pasado alguna vez eso de, hostia, voy a comprarme una caja de un arcade stick, voy a montarme un arcade stick y ver esto, o esto, o esto. Los precios están carísimos, no sabemos por dónde empezar, no sabemos por qué hacer y estamos realmente tiesos, no tenemos un duro. Pues hoy os traigo la solución, esta. Una caja por un precio alucinante y que os vais a poder montar muy fácilmente. Así que sin mucho más dilación, ¡cabecera! Battle Monkey Custom Arcade Stick. Bueno, antes de continuar, ya sé que puede parecer muy osado, pero os quiero pedir 3 cosas. La que podáis cumplir de ellas a mí me hará muy feliz. Estoy muy contento con el desempeño que está teniendo últimamente el canal, con toda la gente que se ha suscrito y con las visualizaciones que está teniendo. Pero necesito vuestra ayuda. Necesito que me echéis una manita. Necesito que os suscribáis. Necesito que le deis a la campanita, por favor. Si tenéis algún amigo al que le interese todo esto de los arcade stick, que me recomendéis, que recomendéis el canal. Necesito un pequeño empujón para seguir trayéndoos el mejor contenido, porque todo lo que he puesto hasta ahora, absolutamente todo, lo he puesto de mi bolsillo. Y llega un momento en que se me está haciendo difícil. Entonces me gustaría que me ayudarais de esta forma, suscribiéndose al canal, dándole a la campanita. Esta es una de las 3 maneras que os voy a decir. La otra es, por favor, ver mis vídeos enteros. Necesito que veáis los vídeos completos, dejarlos aunque sea en stand-by, por ahí escuchándolos, ponerlos los de podcast, pero ver mis vídeos completos. Esto os lo agradecería muchísimo. Y después tengo una tercera iniciativa que me parece que si queréis ayudarme un poquito más, pues he abierto una campaña de Ko-fi en la que podéis ayudarme con una pequeñísima aportación económica. Esto es totalmente independiente. Quiero decir, si simplemente me seguís en el canal y le dais me gusta a mis publicaciones, yo ya soy completamente feliz. Si queréis aportar algún granito de arena más, perfecto, os lo agradezco de corazón. Así que poquito a poco vamos a ir creciendo, vamos a ir haciendo esta comunidad más grande y vamos a traer cada vez mejores productos. Tengo ya apalabradas algunas cosas que os van a gustar muchísimo, pero necesito, como digo, vuestra ayuda. Muchas gracias a todos. Bueno, antes de meternos de lleno con este OSM, este stick modular impreso en 3D, me gustaría dar crédito a esta persona, a The Train. La persona que ha hecho posible esto, la persona que está haciendo posible las placas RP2040CE, de las que muchos de vosotros sé que usáis y yo también uso, es casi todo gracias a esta persona. Darle feedback, seguirlo en X, seguirlo en Instagram, seguirlo donde esté, porque este tío es responsable de que muchas de las cosas que están sucediendo en la escena de los arcade stick sean posibles. The Train, un tío de puta madre. Vamos a echarle un vistazo a lo que viene a ser el repositorio de GitHub, donde podemos encontrar todas las piezas del OSM y toda la documentación, ¿vale? Que tenemos aquí a la izquierda. Tenemos unas cuantas fotos aquí para ilustrar lo que viene a ser el proyecto. Como veis, tiene 6 paneles laterales, frontales, traseros, intercambiables. Aquí todas las piezas que podemos ver en esta imagen de wireframe. Y aquí un montaje completo que, como veis, pues da un resultado muy pintón, ¿vale? Y queda muy chulo. Ya la combinación de colores y conforme lo imprimamos ya depende completamente de nosotros. Vale, esto está pensado para imprimir en una impresora. Bueno, aquí tenéis toda la documentación, ¿vale? Todo el asunto, tanto el tipo de documentos que hay, cómo se pueden editar. Está pensado para imprimir en una impresora Bambu Lab. ¿Por qué? Por el tamaño de la base de impresión, el tamaño de 256 por 256 milímetros. Aquí nos da algunos consejos de impresión, como 3 paredes exteriores, hexagonal, el relleno hexagonal y un 15% de relleno. Vale, después tenemos aquí todas las piezas que componen, bueno, todas las piezas, en realidad no, aquí hay más, ¿vale? Porque tenemos piezas, como esto es modular, pues podemos modificarlas o tenemos diferentes piezas. Por ejemplo, aquí tenemos una pieza lateral que solo tiene un agujero. Tenemos una pieza lateral que es la pieza exterior, en este caso, de la malla para un agujero. Aquí tenemos una pieza lateral con 2 agujeros, pues tenemos también la de 3. Así que tenemos diferentes cosas, ¿vale? Todas las piezas despiezadas, los paneles laterales, ahora lo vais a ver en más detalle en realidad, ¿vale? Bueno, en esta página que os dejaré en la descripción tenéis todas las piezas, tanto en formato STL, Stereolithography, que es el formato que gastan las impresoras 3D, que no se puede editar fácilmente, se puede, pero es muy complejo, y el archivo
el archivo step, ¿vale? Que lo tenemos, bueno, ahora mismo no sé por dónde para, pero está por aquí. Vale, en source files tenemos todos los archivos en formato .step, que es un formato fácilmente editable por cualquier archivo, por cualquier programa de diseño 3D. Ya sea SolidWorks, ya sea Fusion 360, ya sea Tinkercad o cualquier otro programa de edición 3D, de diseño 3D, podéis modificar vuestras piezas a vuestro gusto. Como veréis ahora mismo en la mesa de trabajo yo he modificado varias piezas para adaptarlas a mis requerimientos, ¿vale? Tenemos que podemos hacer un hitbox, podemos hacer prácticamente lo que queramos. Tenemos algunas piezas también de corte por láser, que no vamos a poder ver las imágenes porque aquí no nos van a salir las miniaturas, ni de los step ni de los DXF, pero bueno, podemos hacer el panel superior de láser, que es muy interesante. A ver si nos sale. Bueno, aquí tenemos los paneles laterales, después tenemos los paneles frontales, a ver si consigo que veáis algún panel de los grandes, ¿vale? Sí, aquí tenemos el panel superior, ¿vale? Que en este caso está hecho para palanca, como yo lo tengo. Y aquí tenemos el panel derecho superior, que está hecho para 8 botones. Todo esto es modificable y editable, como digo, para que lo hagáis a vuestro completo gusto. Así que bueno, en esta página encontráis muchas cosas. Después tenemos también, lo que pasa es que si no me lío más, donde pone Community Submissions, ¿vale? Tenemos que podemos añadir configuraciones adicionales, ¿vale? Que la gente puede subirlas. Aquí tenemos un readme que nos explica cómo y se puede hacer y todo esto, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, es que están en step y no las vamos a poder ver, pero donde pone Additional Configurations, tenemos muchas cositas más, ¿vale? Que son piezas que ha hecho la comunidad para que no tengáis que modificar, ¿vale? Tenemos pues muchas otras cosas que no os puedo enseñar porque están en formato step. Pero bueno, si las descargáis y las visualizáis en vuestro programa de diseño 3D, veréis que hay pues más opciones. Después tenemos una versión muy interesante que yo no he impreso, pero que me parece interesantísima también, que es el Mini, OSM Mini, que es un stick que tiene menos de 300 milímetros, ¿vale? También, por supuesto, lo tenemos en step, lo tenemos en formato STL, que podemos ver aquí las piezas, como hemos visto antes. Y lo tenemos en source files, en formato step, para modificarlo a nuestro gusto. Así que, bueno, como veis, la personalización aquí es extrema. Total, acaba siendo un poco vuestra imaginación la que le dé un límite, ¿vale? Yo he visto montajes con hitbox, montajes con palanca, montajes de muchas maneras. Así que, bueno, os lo dejo a vuestra imaginación como lo queráis dejar. Pequeño vistacito a lo que viene a ser la impresión como yo la hice, ¿vale? Como veis, aquí arriba a la izquierda tenéis los paneles laterales, los que van exteriores donde van los botones. Después tenemos los refuerzos interiores, después tenemos todas las piezas exteriores, digamos los corners, las esquinas y todo esto. Ahora lo veréis todo esto físicamente, ¿vale? Después tenemos los paneles, el panel inferior, este de aquí, que podemos ver aquí, ¿vale? Pues tenemos el panel inferior izquierdo, que es este en gris, el panel inferior derecho, que es este en negro, y los dos paneles superiores, que son estos dos en negros, que sale el pequeño logo de Battle Monkey en morado, ¿vale? Bueno, yo lo hice así porque venía bien. Como veis, ya digo, están hechas las piezas para que quepan incluso en una impresora normal, porque como veis aquí abajo a la derecha, la pieza más grande mide 200 por 185 por 7 milímetros de espesor. Entonces el 200-185 milímetros os cabe en cualquier impresora, ya que la base de la impresora estándar de toda la vida, digamos, de la Ender 3 básica, son 220 por 220 milímetros. Entonces, como digo, cabe en cualquier impresora. Os lo puede imprimir cualquier amigo, lo podéis imprimir vosotros en una impresora de cualquier tamaño. Y bueno, aquí está, básicamente aquí está todo el stick, ¿vale? Quitando los tornillos y los pequeños insertos o lo que queramos meterle nosotros, está todo lo que compone el stick que vais a ver ahora mismo. Vale, pues aquí tenemos todas las piezas que componen el OSM, quitando lo que vienen a ser los botones y la placa que elijamos. Así pues, tenemos los paneles frontales, en mi caso este, personalizado con el logo de Battle Monkey, con un botón añadido aparte, ¿vale? Esta modificación la hice yo. A ver si la cuelgo en el GitHub y la tenéis disponible. Después tenemos la parte del Sanwa, que está tal cual. Vamos a ir quitando cosas y las vais viendo todas. Después tenemos las partes traseras, que yo las he personalizado. Tenemos el logo del mono y aquí una dedicatoria para mi familia, que se lo merece, para mi mujer y para mi hijo, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño hueco para que el eje del stick que estemos usando no roce, porque el espacio interior es muy pequeño. Y aquí un error, que soy un gamba. Vale, después yo fabriqué dos piezas partiendo de esta,
¿vale? Hice 2 piezas iguales, pero con un agujero completo que es simplemente para tener una separación extra, ya que el Seimitsu que yo iba a usar era más alto que el Sanwa y necesitaba un poquito de separación extra. Así pues podemos montar cualquier palanca dentro de este arcade stick, ¿vale? Yo las hice de 5 milímetros. Si necesitamos más, pues bueno, lo hacemos esto más grande. Después tenemos los paneles secundarios, que son estos, hay 6. Podemos configurarlos como queramos. Yo he hecho esta combinación tan estrambótica de 3, 2, 1 botón y 3 en blanco. Dentro del arcade stick, como habéis visto en la web de GitHub, podemos ponerlos como queramos. Yo lo tenía montado o lo tendré montado de 3 más 2 y 1 por arriba, pero podéis hacer la combinación como queráis. Estos paneles van en combinación con estos paneles que llevan este patrón hexagonal, que van aquí encima, cada uno, a ver, de la correspondiente forma, llevan aquí un pequeño alojamiento hexagonal, cónico, para que podamos meter los tornillos cónicos y se queden totalmente enrasados. Vale, esto también se puede personalizar como queráis. Yo lo he hecho de color rosa, pero lo podéis hacer del color que queráis. Tenemos los 6 paneles, cada uno que corresponde con su base, ¿vale? Se queda de una rigidez súper contundente, la verdad. Después tenemos el panel para el Neutrik, que aquí ya lleva insertos de métrica 4. Os dejaré un enlace en la descripción para los insertos. Y después tenemos el panel en blanco, que va en la parte delantera, la que tendremos nosotros en las piernas, ¿vale? Estaría montado así. Después tenemos las 4 esquinas, los 4 corners, que también llevan un inserto de métrica 4. Esto es muy facilito de montar. No lo voy a enseñar en el vídeo cómo se monta un inserto, pero podéis encontrar miles de vídeos por YouTube. Vale, lleva las 4 esquinas que son iguales. Después tenemos un refuerzo interior para darle rigidez de forma hexagonal, que va montado tal que así. Y esto va tal que así. Yo esto también tuve que modificarlo, para que estos de aquí no llevan, estos refuerzos, que van uno encima del otro, no llevan esta mordida, que es para el botón extra, que os he comentado antes, ¿vale? Bueno, ahora cuando veáis el montaje lo veréis más fácilmente. Pero para que os hagáis una idea, esto va así. Entonces yo tuve que hacerle este hueco para que el botón no molestara. De ahí la versatilidad que tiene este arcade stick y las modificaciones que podemos hacer. Aquí tengo toda la tornillería que yo he utilizado. Tenemos 4 tornillos de métrica 3×10 para montar la placa directamente sobre estos tetones que lleva aquí. No hace falta roscar, no hace falta nada. Los mismos tornillos ya van a hacer camino y van a roscar. Y la placa va a quedar aquí perfecta. Unos cuantos tornillos de métrica 4×20 cónicos. Muy importante lo de que sean cónicos. En mi caso los he puesto de inoxidable porque soy así de manías. Tuercas threadlock, o sea, tuercas con freno que llevan ese pequeño nylon. Esto lo podéis encontrar en cualquier ferretería. Que lo que impide es que una vez apretadas se suelten. O sea, que por mucho que mováis el stick, que le deis golpes, que lo que sea, se van a mantener en su sitio. Unas pequeñas arandelas métrica 4 para sujetar la palanca, como he dicho, en este caso una Seimitsu. Y vamos a pasar a el timelapse del montaje. Y así lo vais a ver. Esto va a ser para vosotros muy rápido, para mí un buen rato. Vale, se me ha jodido el timelapse cuando solo me faltaba montar estos 8 tornillos, ¿vale? Aquí lo podéis ver ya completo. Esto es la parte de abajo. Tenemos al final un stick que tiene 400 milímetros,
por 185 y que pesa menos de 1 kilo sin componentes, que es como lo tengo ahora, ¿vale? Esta sería la parte que da a vuestras piernas cuando estáis jugando, o sea, que tal que así. Aquí tenemos la parte superior. Se queda muy robusto, muy rígido. No se mueve, no tiembla, no vibra, no flexa. Está muy bien pensado, la verdad. No lo he querido terminar porque todavía no tengo los botones definitivos que le voy a montar, ¿vale? Y para dejarlo conforme estaba y tener que volverlo a desmontar, lo voy a dejar así. Aquí yo puse solo un botón para tener el Start o cualquier otro botón. Aquí en este lateral puse 3 y en el otro lateral puse 2. A mí me gustan más los botones en los laterales, pero como veis todo esto es intercambiable. Podéis ponerlo como queráis. Este es el panel frontal, como digo, que se queda completamente limpio. En mi caso... Y ya veis, un producto rápido, fácil y muy económico y versátil. Vamos con las conclusiones. Pues llegamos a las conclusiones finales sobre esta caja OSM. Ya habéis visto de qué está compuesta, cuáles son las piezas que la componen, cómo se arma. Os he puesto un timelapse del montaje. Aunque no lo parezca, yo soy una persona muy escéptica, ¿vale? Porque yo cuando cuento las cosas parece que estoy muy entusiasmado con ellas y que me hacen una gran ilusión, que me gusta todo y que todo es de color de rosa. No. Yo soy una persona súper escéptica con prácticamente todo. Y hasta que no tengo algo en las manos y lo pruebo y veo cómo está hecho, de qué está hecho y por qué, no me quedo a gusto con el producto, con la cosa que estoy trasteando, sea lo que sea. En este caso, este OSM, cuando lo vi imágenes por X antes de entrar en el GitHub que os he mostrado, antes de conocer un poquito más en profundidad de Train, que por cierto yo no tengo buena relación con él, ¿vale? Por la razón que sea, pero da igual, quiero que lo sigáis, porque es un tío que está empujando la escena con muchísima fuerza y se lo merece. Pues bueno, lo que decía, yo soy muy escéptico. Entonces, hasta que no me monte esta caja, no me quedó claro de que realmente es un buen producto. Es una cosa súper interesante para montarte un segundo arcade stick, para montarte incluso un arcade stick para jugar, funciona perfectamente siempre, todas tus horas de juego, con un precio súper económico y con una versatilidad que está más allá de toda duda. Como habéis visto, yo he modificado algunas piezas. Bueno, yo tengo conocimientos de diseño 3D, pero da igual, quiero decir... Seguro que todos tenéis algún amigo que tiene una impresora 3D. Y si tenéis un amigo que tiene una impresora 3D, algún conocimiento de diseño 3D tendrá para poder modificar los archivos totalmente gratuitos que os podéis descargar sobre este arcade stick. A mí me ha convencido. Me parece un producto, me parece una caja fantástica por el precio que tiene y la versatilidad que se le puede poner. O sea, aquí la imaginación es el límite. Vamos a dejarlo claro. Yo hice una personalización muy ligera de la caja, pero se pueden hacer auténticas bestialidades. Se pueden hacer prácticamente lo que se os pase por la cabeza, desde ponerle las típicas pantallas que ya están tan de moda, LCD, OLED, que tengo por ahí alguna, estas, para que quede más claro, estas pantallitas, hasta poner lo que sea, ponerle laterales acrílicos, ponerle acrílico encima, se pueden hacer 1000 perrerías con él. Así que no lo dudéis, si no tenéis arcade stick o queréis ensamblaros uno muy económico, por bajaros los archivos, ir a vuestro amigo o a vuestra impresora 3D y echarle un tiento a esto. Fantástico. Me ha gustado muchísimo. Lo tengo ya bastante tiempo ahí. Lo que pasa es que tenía muchas cosas que os quería traer antes y lo he ido dejando. Pero este arcade stick es una maravilla. Por el precio que tiene. Todos vamos a ser realistas. Esto no es el Victrix FS Pro, ¿vale? Ni es un custom de la hostia. Es un arcade stick económico, pero muy bien hecho y muy funcional. Así que bueno, con esta recomendación os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.